Bienvenidos campeones a nuestra clase de geometría. Bueno, hoy voy a hablarles de las líneas paralelas, ¿verdad? Y la transversal de una línea, de las líneas paralelas. Y vamos a resolver un problemita aquí sencillo. Tenemos aquí esta gráfica, ¿verdad? Y bueno, pues lo que nos dice que en este diagrama, por ejemplo, en este diagrama la línea L y la línea M, ¿sí? La línea L y la línea M, o sea, esta es paralela, esta línea es paralela a la línea N y la línea O, ¿sí? Esas líneas son paralelas, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, desde que, por ejemplo, el ángulo, tenemos ahí el ángulo, N, Q, K, fíjense bien, este ángulo, porque dice que vamos a resolver para la X, tenemos aquí una X, entonces tenemos que visualizar ahí el ángulo, y del ángulo que tenemos aquí ya, que está valorado, que es el J, P y M, ¿cómo son esos ángulos? Son alternativos exteriores, ¿sí? Alternative exterior, ¿sí? Esos son, ¿verdad? Entonces, sus medidas, ¿sí? De measure la medida es igual, las medidas son iguales, o sea, este ángulo que tenemos aquí, el ángulo NQK y el ángulo JPM son alternativos exteriores, y estos ángulos, en la definición que vimos ya en clases pasadas, son iguales. Este ángulo es igual a ese, entonces bien fácil lo vamos a resolver. ¿Qué es lo que ponemos ahí? Bueno, vamos a anotar ahí el ángulo, vamos a poner aquí la medida del ángulo N, Q, K, la medida del ángulo J, P, M, ¿sí? Esos ángulos, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí ahora sí el problema, como son iguales, ¿verdad? Dijimos que eran iguales, entonces vamos a poner aquí 3x menos 5, ¿sí? Esto es igual a 125, ¿sí? Entonces ya lo comenzamos a resolver. Tenemos aquí 13x igual a 125. Este está restando para sumar, ¿vaya? 13x es igual a 130, ¿verdad? Y bueno, tenemos 130. Este está multiplicando, lo pasamos a dividir, 130 entre 13, por esto x es igual a 10, ¿verdad? La x vale 10 ahí, entonces ya encontramos el valor de la x, o sea, 13, si multiplicamos 13 por 10, son 130, menos 5 son 125, son iguales, ¿verdad? Bueno, ahí quedó ya este problema. Vamos a hacer otro problemita sencillito, lo vamos a hacer aquí muy rapidito, otro problema con estas características, ¿verdad? Aquí está el problema, vamos a resolverlo para x. Entonces vamos a tener aquí una grafiquita de esta manera, ¿sí? Vamos a hacerlo muy rápido, rapidito, vamos a hacer una grafiquita aquí, ¿sí? Y vamos a ver cómo nos queda. Ahorita lo vamos a hacer así rapidito, ¿sí? Y vamos a darle ahí los valores, vamos a darle valores aquí a los puntos estos, vamos a tener estos puntos aquí, estos puntitos aquí, y le ponemos ahí las letras, vamos a poner ahí las letras que va a ser el punto D aquí, el punto J, punto F, punto H, K, I, y luego G, I,
Esos son los puntos, ¿verdad? Entonces vamos a darle allí valores. Vamos a poner 9x más 20. Esos grados mide allí. Y acá mide 92. Vamos a poner allí que allí mide 92 grados. Esto, entonces lo vamos a resolver para x. Primero que tenemos que hacer, ¿qué son allí esos ángulos? ¿Verdad? Entonces si tenemos ahí, vamos a poner ahí que, vamos a ver qué características tienen estos ángulos. Primero, ¿sí? El ángulo, vamos a ver cuál ángulo estamos buscando primero. JK. No, el ángulo G, J, ¿verdad? And K. Vamos a ver este. Vamos a poner más para acá porque como que se quedó allí. Esto, nos referimos a este ángulo, sí. Este de aquí, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí ángulo J, no, G, J, and K, ¿verdad? And, o sea, G, J, K, ¿verdad? Y el ángulo, H, que es H, ángulo H, K, y, ¿verdad? ¿Cómo son esos ángulos? Estos ángulos son interior, son alternative interior. Sí, son alternative, son ángulos alternativos interiores. Esos ángulos. Entonces ahora, ¿cómo son las medidas de ellos? Las medidas de estos ángulos son iguales, ¿ok? Entonces este ángulo y este son iguales también allí, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer allí es poner allí la medida del ángulo que estamos buscando, G, que es G, J, K, es igual allí a la medida del ángulo H, K, E, ¿sí? Lo que tenemos ahí, lo sustituimos aquí los valores, 9x más 20 igual al ángulo a este ángulo, este es el ángulo J, sí, es el ángulo J, perdón, aquí, ángulo J, sí, ángulo J, sí, porque estamos hablando de este H, K, J, sí, de este ángulo, vamos a, es que se confunde uno, estamos hablando de este ángulo, sí, sí, y luego estamos hablando de este ángulo, sí, entonces, a ver, aquí me equivoqué, entonces tiene aquí G, vamos a echar G, J y K, o sea, es ¿verdad? Este ángulo. Luego el ángulo del que estamos hablando, H, K y la J, ¿sí? Entonces ahora sí estamos correctos. Entonces este es igual a 92. Correcto, esto es igual a 92. ¿Sí? Ahora sí, porque no estamos hablando de estamos hablando de este ángulo y de este otro ángulo, ahí los marcamos, ¿verdad? Entonces son iguales, son alternativos interiores, ¿sí? Interiores, este es un exterior, entonces este y este ángulo son iguales porque son exteriores, pero alternativos exteriores, y este es alternativo interior. Entonces ahora sí ya lo podemos resolver, x es igual a 92, está sumando menos 20, ¿verdad? 9x, ok, correcto, menos 20, esto es igual a 72, ¿verdad? Son 72,
Sí, 92 menos 20 son 72, entonces x es igual a 72 entre 9. X es igual a 8, ¿verdad? Ahí está el resultado. Correcto, eso es. Entonces, este es otro problema que usando las líneas paralelas con una transversal, ¿verdad? Resolviendo para los valores de X cuando los ángulos están como en este caso, ¿verdad? Aquí el secreto es saber cuándo son alternativos interiores, cuándo son alternativos exteriores, cuando son complementarios, cuando son ángulos suplementarios. ¿Se acuerdan aquella clase que vimos? Bueno, pues aquí lo estamos aplicando, ¿verdad? Y nada más es recordar esos pequeños conceptos y sencillamente podemos trabajar en nuestra clase de geometría, aunque a muchos se les hace un poco cansada, ¿verdad? Pero es sencillito, muy sencillito es trabajar con números, con líneas y con letras, ¿verdad? Y como siempre, bueno, pues yo les recuerdo que lucha por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer.